Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro Mirador 656, donde desde luego seguimos hablando cosas relativas a ese evento tan importante para la historia mexicana como lo fue la Guerra Cristera. Y digo que fue importante para la historia mexicana por una razón bien sencilla, porque si bien es cierto, probablemente históricamente las autoridades hayan tratado de minimizarla, hayan tratado incluso de ocultarla, lo cierto es que esto para las regiones en donde donde se desarrollaron los eventos, la verdad es que la sociedad de esos lugares tiene un elemento identitario muy importante a partir de la Guerra Cristera. ¿Qué tantas cosas cambiaron políticamente? ¿Qué tantas cosas cambiaron socialmente? ¿Qué tantas cosas cambiaron culturalmente a raíz de ese evento en la región en la que se llevó a cabo el conflicto, sobre todo la parte bélica, sobre todo el enfrentamiento militar con fuerzas opositoras que tanto influyeron en el desarrollo de la zona? Yo diría que muy poco. Incluso pienso que en algún momento determinado ese evento se convierte en una especie, voy a usar una palabra dura, una especie de lastre para el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué motivo? Pues porque los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, y con ellos estoy señalando prácticamente a todos aquellos que van desde 1917 con Venustiano Carranza hasta prácticamente el fin del siglo XX. Entonces son, como ustedes bien saben, casi poco más de 80 años de gobiernos emanados de ese evento y todos los gobernantes que surgen de ese evento a partir de la Guerra Cristera tratan de mantener oculto el evento, pero también hay una serie de sanciones no formales, pero sí reales que perjudican altamente a la población. Incluso uno de los lugareños de la región de los Altos de Jalisco se quejaba grandemente del hecho de que necesariamente tenían que pasar para llegar a la ciudad de Guadalajara por una zona de una carretera de cuota desde hace ya muchos años y que no tenían el apoyo de parte de las autoridades para poder llegar por una carretera libre que tuviera también acceso directo y que fuera de buena calidad. Pero eso es otra cosa. Aquí lo importante es que hablemos de un elemento que aparentemente es invisible en la guerra cristera. Y no sé si ustedes, amigas, amigos, se han preguntado algún día, ¿y las mujeres qué hicieron durante este periodo? Y la verdad es que si uno se pone a trabajar en los archivos, la gran mayoría de los documentos directamente que hablan sobre el movimiento difícilmente mencionan el quehacer de las mujeres. Y sin embargo tuvieron una participación destacadísima y fueron un elemento clave en todos los momentos importantes para el movimiento cristero, porque se convirtieron, por un lado, en el motor, específicamente en el motor que movió todo en la cuestión logística de las armas que les eran entregadas a los cristeros. Eran las mujeres las que llevaban los fusiles, eran las mujeres las que llevaban el parque a los lugares de donde se encontraban acantonadas las tropas, y eran ellas las que hacían circular este, este, estos pertrechos, y la verdad es que nunca se dieron cuenta, bueno, se dieron cuenta ya al final del conflicto, prácticamente cuando ya estaba firmado el acuerdo, pero nunca se dieron cuenta cómo era que le hacían. Las mujeres tenían una costumbre o un hábito, ¿sí? De que cosían prendas de vestir, y esas prendas de vestir las tapizaban de una especie de pequeños costalitos.
de la misma tela, del mismo material, y en esos costalitos, en cada uno de los orificios, iban depositando una bala, ¿sí? Y con eso se desplazaban. Había mujeres, comentan los que vivieron en aquella época, que pesando, no sé, alrededor de 50 kilos, cuando se ponían los vestidos aquellos fondos, pesaban prácticamente 35, 40 kilos más de tanto parque que llevaban. De tal suerte que se comentaba que si alguna de estas mujeres llegaba a caer, difícilmente era posible que se pudiera levantar sola. Necesitaría contar con la ayuda de alguien porque un peso de esa naturaleza, levantarla desde el suelo, es realmente complicado. Pero no nada más eso, no nada más sirvieron para la cuestión logística. También era una organización que tenía y brindaba un apoyo de tipo sanitario. Esto es, que cuando algún personaje, algún combatiente caía herido en la batalla o sufría algún accidente cuando se andaban transportando de un lugar a otro, no sé, una caída de una cabalgadura, una despeñada en algún cerro cerca de un pueblo, lo que hacían era que lo llevaban con una brigada que precisamente se dedicaba a proporcionar este tipo de auxilio y ellas eran las que se encargaban de curarlo. Entonces, estos dos elementos para nosotros son bien importantes porque no es posible que un conflicto bélico avance si no hay, por un lado, manera de abastecer pertrechos de guerra y si no hay, por el otro lado, un organismo que tenga también la capacidad, la posibilidad y la necesidad y de hecho la obligación de proporcionarles a los combatientes un apoyo de carácter sanitario para curarlos de sus enfermedades. Entonces, esas dos fueron las tareas fundamentales. Pero, ¿qué es lo que más me llama la atención? Lo que más me llama la atención de que esto era totalmente secreto. Estas brigadas, que según algunos autores, incluso según algún documento, pero yo no vi el documento jamás, sin embargo lo voy a tomar como cierto, el nombre de estas brigadas era las Brigadas Santa Juana de Arco. Y estas brigadas Santa Juana de Arco tenían prácticamente su sede en las ciudades, no trabajaban ellas prácticamente, no eran de la zona urbana, de la zona rural. Prácticamente la mayoría de ellas era de la zona urbana y precisamente en la zona urbana, al llegar los pertrechos de guerra, se encargaban de hacer la distribución y ellas eran las que iban a veces en el ferrocarril, a veces en vehículos, a veces incluso acompañadas de jóvenes en caminos de escuela para llevar aquel material de guerra. Y bueno, precisamente una de las cosas que más me sorprendió fue precisamente ese sigilo, ¿sí? Con el cual se dirigió siempre esta organización de mujeres, en su mayoría jóvenes, que fueron las que dotaron de elementos de guerra a los combatientes de la guerra cristera. El movimiento la organización esta, que si no es de carácter militar, sí es una organización con una vinculación con un cuerpo militar, aunque sea un cuerpo militar informal. Esta nace entre los meses de mayo y junio de 1927. Quiere decir que en un par de años se habrán de conmemorar el siglo de la fundación o de la formación de estas brigadas Santa Juana de Arco. Y estas brigadas tenían una serie de obligaciones y obviamente tenían una serie de derechos. Las brigadas, como parte de las obligaciones, reconocen a la Liga, o sea, la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, en el terreno, lo reconocen
en el terreno cívico, político y militar como único superior. O sea, ellas tienen una relación directa con la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, que es el brazo civil que se encarga de encontrar todos los materiales bélicos para sostener a la guerra y a los guerreros dentro del campo de batalla. Hacen suyo el programa integral de la Liga, o sea, forman parte real de la Liga, no están alejadas de ella, sino que al contrario, lo toman y lo llevan como una premisa fundamental en su propio desarrollo. Aceptan un inspector físico y cuidado, aquí es donde empiezan las cosas que yo considero que son un poquito extrañas, pero que sin embargo son o fueron en su momento reales. Aceptan un inspector físico nombrado por la Liga, que será el intermediario único para transmitir las órdenes o avisos de la Liga a las brigadas. Esto es, que hay un personaje que sirve de intermediario. Ellas nunca pactaron con la Liga. El intermediario es un enviado, un emisario de la Liga. Y hay que pensar una cosa. Las integrantes de la brigada van a obedecer lo que les mande ese mensajero, lo que les diga ese mensajero, pero curiosamente ese mensajero siempre es varón. O sea, hay una relación de virtual subordinación, hay una relación de sub a supraordinación entre las brigadas y el mensajero de la liga. Esas órdenes serán acatadas con dos condiciones: que sean comunicadas por escrito y que sean dirigidas o a la jefatura general de las brigadas o al director general de las mismas. Y aquí viene otro asunto. Precisamente este jefe general de las brigadas o este director general son curiosamente en ambos casos varones. ¿Por qué? Porque al final, como esto forma parte de un convenio, al final vemos que por parte del comité directivo de la Liga Nacional Defensora de las Libertades Religiosas hay dos personajes que firman, y por las brigadas Santa Juana de Arco firman su director general León González y firma su jefe general, el señor Gómez. O sea, dos varones que son los que dirigen a una organización de puras mujeres. Bien, eh, precisamente dentro de los derechos que tenía la brigada era que, por un lado, era una organización que una vez terminado el conflicto podía seguir funcionando como una organización. Ya probablemente no en la clandestinidad, pero sí tenían esa posibilidad y bueno, no iban a perder en ningún momento su característica de ser una organización de tipo religioso ligada con la jerarquía, de alguna manera con la jerarquía eclesiástica. Eh, Obviamente, ellas se comprometían a trabajar única y exclusivamente con todo aquello que tenía que ver con los militares reconocidos por la Liga. Si había algún militar dentro de la organización que no fuera reconocido por la Liga, ellas no les podían entregar absolutamente nada, ni les podían permitir apoyo de ninguna especie. Las brigadas eh, se concretaban a la entrega de elementos de guerra, o sea, fusiles y parque, alimentos, vestuario, medicinas y correo. Fíjense cómo ese es parte de sus derechos, de entregar todo eso, pero no tienen derecho de entregar absolutamente nada. Y un derecho que aparece como prohibición era precisamente la posibilidad o la imposibilidad de entregar recursos económicos de cualquier tipo a cualquier combatiente. Y todo esto sancionado, como les comentaba, por una organización de varones, por una estructura eminentemente masculina, para llamarla de alguna forma, y que además creo que eso nos habla bastante
de la tendencia cultural del tipo de relaciones intergenéricas entre personas de una región que tradicionalmente ha sido considerada como una región extremadamente machista. Bueno, aquí vemos pues cómo las mujeres tuvieron una destacada participación y ellas fueron descubiertas, sí, pero prácticamente cuando ya el conflicto estaba por terminar. Y todo el tiempo que estuvieron trabajando, de 1927 a 1929, fueron 2 años en los que ellas estuvieron apoyando con bastimento de guerra, con vestuario, con alimento, con medicinas a todos los combatientes cristeros. Muchas gracias por haberme acompañado en este ejercicio del día de hoy. Los invito a que se suscriban, a que nos sigan viendo por YouTube, por Spotify y a que a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan y a que nos hagan sus comentarios. A mí me dará mucho gusto el poder responder a todas sus dudas. Y por lo pronto no me resta más que desearles a cada uno de ustedes que tengan un excelente tiempo todo el tiempo.